Hola, bienvenidos a Unidos en su Nombre Podcast. Gracias por acompañarnos. Empecemos. Espero que se encuentre bien, contento y alegre de poder estar una vez más en este lugar al que el Señor nos ha convocado, Él nos ha llamado. Nos decía Mati al principio, no somos nosotros los que hemos decidido venir en cierta forma, sino que es Él quien nos atrae a sus brazos, sea cual sea la condición y la circunstancia en la que hoy nos toque estar, pero Él siempre nos atrae como ese buen pastor que llama a las ovejas al redil. Y eso es lo que somos, ovejas. Hay algunos que tenemos hasta olor a oveja. Pero está bueno, mientras tengamos olor a oveja, quiere decir que por lo menos nos estamos creyendo el papel. Así que yo les voy a pedir que ustedes vayan buscando Efesios 2, 19 al 22 va a ser el texto que hoy vamos a estar mirando, vamos a estar metiéndonos bien adentro del texto para poder ver lo que el Señor quiere también en este tiempo y también traer a lo que nosotros estamos viendo semana tras semana en cuanto al material o al libro que estamos desarrollando en las células. Yo no voy a hacer tal cual el material, lo vamos a ver desde un punto de partida, por así decirlo, metiéndonos quizás en otras cosas que no toca directamente el material, pero que está relacionado, ¿sí? Así que los que son líderes de célula y preparan temas, esto es una ayudita. Después ustedes se van a tener que esforzar. Así que, muy bien, Efesios 2, versículos 19 al 22, dice lo siguiente. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Oramos. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y acudimos a tu Espíritu Santo, Señor, que abra los ojos de nuestro entendimiento, nos des luz, nos ilumine, Señor, y que podamos entender y atesorar en nuestro corazón las verdades, Señor, que hoy tu palabra, Señor, tiene para mostrarnos, Señor. Te pedimos, Señor, que guardes nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor, y que en todas las cosas, Señor, seas vos exaltado, que seas vos adorado, que no seamos nosotros, Señor, poniéndonos en el centro, sino solamente tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien. El título del mensaje es La familia de Dios, si es que pasé bien las cosas, ¿sí? La familia de Dios. Y cuando hablamos de familia, y más cuando nos referimos a la familia de Dios, por ahí se nos pueden venir a la mente, o a mí se me venían a la mente, distintas familias que encontramos a lo largo de toda la Biblia. Podemos pensar en la primera familia de la creación, que fue Adán y Eva, juntamente con sus hijos, Caín, Abel, después Set y todos los hijos que tuvieron. Podemos ponernos a pensar en la familia de Noé y esa familia que se salvó de ese gran diluvio al entrar en el arca que fue construida por la fe de Noé en aquel tiempo. Después nos podemos ir en el Antiguo Testamento también, vamos a la vida de Abraham y Sara, la promesa de ese hijo que iba a venir, ese hijo de la promesa. Y después tenemos a Isaac, tenemos a Jacob, tenemos a José también, y vemos esas familias que en ciertos aspectos han tenido cosas positivas, cosas negativas, y esos problemas o esos dramas familiares que vemos en el relato bíblico.
Podemos llegar hasta el Nuevo Testamento, la misma familia de Jesús, su familia de comer, sentarse a almorzar y desayunar y trabajar, José, María, sus hermanos, sus hermanas, la familia del carcelero de Filipos, que se convirtió después de lo que pasó estando Paulo y Bernabé y Silas, Pablo y Silas, en la cárcel, y después toda su familia se convierte al Señor, cree, se arrepiente y son bautizados esa misma noche en el lugar. Y podemos ver un montón de otras familias, tanto del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que se parecen mucho a nuestras familias, a las familias esas que conocemos nosotros, que a veces las cosas están bien, pero a veces las cosas están muy mal. A veces las cosas pintan lindo, bueno, un día en familia, pero esos días de familia que después terminan mal por una discusión, por algo X, y lo que eso representa en el día a día de nuestra vida, en el día a día de lo que nosotros hacemos, porque obviamente en una familia tenemos un papá, una mamá, hermanos, tenemos obligaciones, tenemos derechos, tenemos privilegios en algunos casos, pero no dejamos de ser una familia como todas las otras. Cada familia es un mundo. Cada familia es un mundo, cada familia tiene costumbres distintas. Algunos comen el pastel de papa dulce, el otro lo come salado, algunos le ponen queso, otros no, algunos con canela y cosas raras. Pero las familias son distintas, pero entendemos a lo largo del relato bíblico, y tu familia y mi familia tienen una importancia totalmente alta, grande, una responsabilidad, un impacto que puede ser positivo o negativo, pero todo esto tiene una importancia para el Señor, porque podemos entender que la familia es ese plan original de Dios, inventado por Dios, creado por Dios, para que nosotros podamos dar gloria a través de nuestra familia, con nuestros errores, con nuestros aciertos, con nuestras fallas. Pero el relato bíblico es fiel a esto, a que las familias, tanto de las que leemos acá en la Biblia, como las nuestras, tienen un impacto grande en toda la gran historia de la redención. De esta historia, ¿por qué? Porque, sin ir más lejos, hablamos de familias que en la Biblia se nos presentan como, sin ir más lejos, todo empezó mal con la familia. Adán y Eva, Caín mata al hermano. Pero de esa familia y de por ahí de aquellos que uno no se sentiría tan orgulloso de decir, che, yo soy familiar de este, che, ese es mi hermano. De eso, de los que nosotros no nos sentiríamos orgullosos de tener al lado como un hermano o como un familiar directo de sangre, es donde el Señor viene haciendo la promesa de un redentor, de un plan redentor. Viene la semilla o en la simiente de lo que parece lo más vil y lo más menospreciado del mundo. Ahí en eso se escondía la promesa de que vendría un Salvador que vos y yo necesitamos, y que a lo largo de la historia millones y millones de personas lo han necesitado, lo necesitan y lo van a necesitar. Y cuando entendemos esto y la importancia que tiene las familias o las familias, tu familia, mi familia, en el plan de la redención, no debemos solamente quedarnos con este caso, porque con este caso de esta familia del lazo de sangre de biológica, esa familia biológica que tenemos, porque sé que en algunos casos hay algunas personas que no han podido o han sido en algunos casos extremos abandonados, huérfanos. ¿Sí? Aquellos que han quedado huérfanos por cualquier circunstancia o situación atípica de la vida, sé que hay esos casos y existen, pero también me ponía a pensar que muchas personas, y yo recordando mi vida, aún teniendo padre, teniendo madre, teniendo hermanos, sentimos esa orfandad, por así decirlo. Tenemos ese sentimiento en algún momento de nuestra vida de sentirnos solos, de sentirnos sin ningún amparo, de sentirnos abandonados, de sentirnos que estamos con gente,
pero que no estamos al fin y al cabo con esa gente, o que no me comprenden, o que no me siento en el resguardo de la gente que yo tengo al lado. Y yo esto me recordaba y me remontaba hace un par de años atrás, cuando recién conocí al Señor, a los 16 años, y estando en mi habitación, recién aprendiendo a leer algunos versículos, y me recuerdo patente una respuesta que el Señor me da a este sentimiento que yo tenía de desconsuelo, porque no me sentía realmente amparado, aún viviendo con mi papá, viviendo con mis hermanos, teniendo mi relación rara con mi mamá también, pero el Señor me muestra, leyendo su palabra en este tiempo que yo dedicaba, me acuerdo, a transcribir cada versículo que me llamaba la atención en un librito, y leo lo siguiente. El Salmos 27:10 dice: porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Y eso, yo no sé qué pasó en ese momento, pero el consuelo que eso me dio, las lágrimas que derramé en ese momento al entender de que aún en mi sentimiento de orfandad, de sentirme solo, abandonado, tenía un padre, tenía alguien que realmente había estado ahí, amparando mi vida, guardando mi vida, a pesar de todas las cosas o todas las cosas agradables y desagradables que me habían estado pasando en lo corto de mi vida, en el corto lapso de mi vida, porque tenía 16 años, tampoco era que tengo 100 años, no, sino que aún en ese momento esas cosas para mí obviamente pesaban y tenían un peso significativo, pero el Señor me contesta de esta manera y automáticamente yo dije, wow, creí en eso y yo dije, gracias Señor, gracias porque estaba equivocado, porque yo no lo sabía, pero vos sí estabas ahí. Aunque yo en mis sentimientos y en mi corazón me sentía solo y abandonado, yo no estaba solo, yo no era huérfano, yo estaba amparado por nuestro Padre, que es el Señor. Y entendiendo esto, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Que no tenemos excusa si tenemos la mejor familia o la peor familia que nos pueda haber tocado. Muchas veces nos planteamos y decimos, justo en esta familia tenía que estar yo, justo en esta familia, justo este papá me tenía que tocar, justo esta mamá me tenía que tocar, mi hermano, justo mi hijo, justo mis hijos. Pero cuando entendemos que si bien eso tiene un impacto positivo o negativo en nuestra vida, una vez que conocemos a este Dios tan grande, a este Dios que se presenta a nosotros como un Padre, nuestra perspectiva cambia. Nuestra perspectiva cambia y ya no solamente hablamos de una familia sanguínea que tiene que ver con que si yo me hago un ADN y la otra persona tiene el mismo ADN que yo, somos familiares de sangre, biológicamente hablando, sino que tiene que ver con una familia a la que vos, yo, personas de hace 2000 años atrás, personas que van a venir en un futuro, pertenecemos, y todo es porque en algún momento todos estuvimos con este sentimiento de orfandad, de abandono, solos en el mundo, como si no hubiese un Dios. Así estábamos vos y yo con la necesidad de ser adoptados por este Padre que vive para siempre y que ha hecho hasta lo más increíble que se nos pueda llegar a ocurrir por alcanzarnos y por abrazarnos y por recibirnos con ese amor del que hablábamos al principio. Tenemos en cierta forma muchas cosas en común. Tenemos en común la necesidad de un Salvador, tenemos en común el pecado que habita en nosotros, tenemos en común los defectos o los aciertos que podemos tener en nuestras decisiones diarias, pero tenemos en común que todos necesitamos de un Padre. Y este es un Padre que al irlo conociendo y al ir viendo en la palabra lo que Él ha plasmado y lo que Él ha dejado para que nosotros podamos conocerlo, entendemos de que es un Padre que nos ama, que nos anhela, es un Padre que nos espera, es un Padre que nos soporta,
es un Padre que nos tiene paciencia, es un Padre que es tolerante, es un Padre que nos corrige, es un Padre que nos disciplina, es un Padre, realmente es un Padre. Es un Padre. Bien, pero haciendo yo también, y volviendo a ese momento de un par de años atrás, cuando yo entendí esto de que el Señor estaba ahí, anteriormente yo había entendido otras cosas y me había hecho otras preguntas. Y yo me preguntaba, ¿realmente yo he creído en Jesús? Y en su momento no entendía el impacto de la respuesta que yo pudiera dar o no a esa pregunta. ¿Realmente yo he creído en Jesús? Me preguntaba también, ¿me he arrepentido de mis pecados? He visto mis pecados, he podido ver que en mí hay pecado, que en mí, a pesar de mi corta edad, he podido darme cuenta de que estoy sucio. Lo he podido ver. Y otra pregunta que me hacía era si he creído en Cristo, si he podido ver el pecado que hay en mí, ¿me he arrepentido de eso? Porque podemos verlo, porque podemos decir que hemos creído, pero no necesariamente nos hemos arrepentido de todo aquello que quizás hemos hecho en algún momento o hacemos en nuestro diario vivir. Y yo te pregunto, ¿has creído en Jesús? ¿Te has podido ver tan sucio como realmente estamos? No porque no te hayas bañado, necesariamente. ¿Te has arrepentido de esa forma de vida que llevabas? ¿Por qué te pregunto y por qué yo me pregunto esto? Porque si bien nosotros, como dice el material que estamos leyendo y lo van a ver en la semana, nos dice que nosotros hemos sido hechos para la familia de Dios, pero hay un condicionante muy grande para ser y para creer que somos parte de esa familia de Dios. Y tiene que ver con esto y responder estas preguntas. ¿Has creído en Cristo? ¿Te has arrepentido? ¿Alguna vez te sentiste merecedor del infierno, por así decirlo? Y lo llevo hasta un extremo. ¿Te sentiste alguna vez merecedor del infierno? Al empezar a escuchar y al empezar a ver lo que la palabra de Dios nos dice, ¿te sentiste merecedor de ese castigo? ¿Te sentiste inmerecedor del perdón que Dios te está dando? ¿Te sentiste inmerecedor de la salvación? No sé si soy claro. Porque esto tiene que ver con la realidad y con cómo nosotros nos percibimos. Muchas veces nosotros decimos, no, la verdad que está bien, me equivoqué 1, 2, 3 veces. Tenemos un concepto de nosotros muy alto y eso no nos deja ver realmente lo que hay en nuestro corazón y lo que muchas veces entorpece la visión o que distorsiona el concepto que tenemos de nosotros mismos. Mi hermano, si te sentiste el calor de las llamas en algún momento y te desesperaste porque no querías ir para ese lado, entonces me pone contento. Yo también, yo me he sentido de esa manera. Me pone contento que te haya dado miedo eso y que no hayas querido, y para que eso quiere decir de que realmente estamos arrepentidos, de que realmente me he visto tan sucio a la luz de lo que la palabra me dice, y todas nuestras imperfecciones, como dice la misma palabra, es un espejo que nos muestra cada vez más lo que nosotros somos realmente. Muy bien, si nosotros nos hemos sentido de esta manera, si nos hemos arrepentido, entonces sí te puedo decir de que estamos hechos para la familia de Dios. Sí te puedo dar la certeza, si estás luchando con tu pecado, si estás muriendo a tus deseos, si estás muriendo a aquello que va en contra de Dios, pero que tenés ganas, pero si estás luchando en contra de eso, entonces sí, estamos hechos para la familia de Dios. En primer lugar, si estoy en Cristo, estoy hecho para la familia de Dios. Si estoy en Cristo, estoy hecho para la familia de Dios. Gálatas 3:26 al 28 dice, todos somos hijos de Dios por la fe en Jesús,
Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Ya no hay distinciones de raza, nacionalidades, estatus social, o si soy hombre o soy mujer, porque todos somos uno en Cristo. Esto me llama la atención poderosamente porque no es si yo llevo una buena vida, si yo soy la mejor persona que pueda haber entre los vecinos del barrio, si soy el mejor compañero del trabajo, si soy el mejor alumno, si soy el mejor hijo, si soy el mejor padre, el mejor esposo. No tiene que ver con esto, tiene que ver con que todo eso lo puedo ser, siempre y cuando esté en Cristo y revestido de Cristo. Que tiene que ver con estas preguntas que yo me hacía. ¿Cómo yo puedo darme cuenta si estoy en Cristo? Si me he arrepentido de mis pecados, si he creído en lo que Él ha hecho en la cruz por mí. Nuestra identidad en Cristo es si nos arrepentimos al escuchar el mensaje del Evangelio, de nuestros pecados, abandonamos nuestra vida de pecado, luchamos contra Él mismo, esforzándonos por crecer a la estatura de Cristo. Entonces somos hechos para la familia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué les digo entonces? Ahí recién podemos decir somos hechos para la familia de Dios. Porque la misma Biblia nos lo dice, Romanos 3 nos dice que no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Romanos 5 nos dice que somos enemigos de Dios, que éramos enemigos de Dios. Cuando no creímos, cuando vivíamos de espalda a Dios, nunca se nos pasó por la cabeza buscarlo. Nunca se nos pasó por la cabeza arrepentirnos de aquello que tanto me gustaba. O arrepentirme de hacer aquellas cosas que realmente me divertían o me daban algún tipo de placer o cumplían alguna satisfacción. Pero más aún, Romano dice que somos enemigos, siendo enemigos de Dios. Era feo el panorama que teníamos, era feo, realmente oscuro. Estar en Cristo significa que Dios no ve nuestras imperfecciones. No quiere decir que no tengamos imperfecciones, sino que ve la justicia de Cristo en vez de nuestras imperfecciones. No es que vos y yo seamos perfectos y que Dios diga, bueno, listo, acá vamos a pasar, acá no ha pasado nada. No. Tuvo que pasar algo. Tuvo que pasar algo y quien tomó el lugar que nos correspondía fue Cristo en esa cruz. Fue Cristo quien consumó tu perdón, tu salvación. Cuando el Señor en ese momento de la crucifixión dice, consumado es, ¿qué cosa? Que vos y yo hoy podemos estar acá sentados, escuchando su palabra, que podamos ser transformados de gloria en gloria como cantábamos, porque ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en nosotros, como dice Gálatas 2:20. Y entendiéndolo de esa manera, realmente entendemos cuál era el panorama en el que nosotros estábamos parados antes de pertenecer a esta familia o de entender de que somos hechos para la familia de Dios. Tenemos que entender cuál era nuestra situación antes. No la que estoy ahora. La que estoy ahora es, podemos decir que somos privilegiados y lo vamos a ver más adelante. Pero ¿de dónde yo vengo? ¿De dónde el Señor te llamó? ¿De dónde el Señor te rescató? ¿Cuáles son las cosas que tuviste que hacer, que dejar de hacer? Que quizás te olvidaste por el paso del tiempo y por la gran cantidad de bendiciones que el Señor acumuló en tu vida en este tiempo. O quizás ni siquiera esas bendiciones estamos pudiendo ver porque cada vez, a pesar de estar hecho para la familia de Dios, a pesar de gozar de la gracia común de Dios, de ese amor bondadoso, de ese amor que nos anhela, a pesar de todas esas cosas, vivimos una vida tan miserable que no nos deja disfrutar de lo que Él ha hecho por nosotros y para nosotros. Estar en Cristo, como les decía, significa que Dios no ve nuestras imperfecciones, sino que Él ve la justicia de Cristo
en nosotros. Dice, como dice acá el versículo en Gálatas 3, 26, 28, dice que somos hijos por la fe en Jesús y que hemos sido bautizados en Cristo y estamos revestidos de Cristo. Es como si tuviéramos un disfraz, que no te lo pusiste ni vos ni yo, nos lo pusimos. Nos puso ese disfraz nos lo puso Jesús. En este caso entendemos lo que realmente nosotros merecíamos, lo que realmente nosotros éramos en un tiempo pasado. Y cuando entendemos esto de que hemos sido hechos para la familia de Dios, de lo que Cristo ha hecho en nosotros y de lo que significa estar en Cristo y de todos los beneficios que eso incluye en mi vida, es como comprar un pack, un combo. Viene todo incluido, nada queda fuera. Y a cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de disfrutarlo de la misma manera. Está obviamente en cada uno de nosotros también aprender a disfrutarlo, saber disfrutarlo de una manera sabia, que honre al Señor y que glorifique a este Dios tan grande. La invitación a formar parte de la familia de Dios es algo universal, pero hay una condición: tener fe en Jesús. La invitación, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el 17 y el 18 nos explaya, y se lo parafraseo así: yo no he venido para condenar al mundo, dice, pero el que me cree tiene salvación. El que no me cree ya ha sido condenado. En ese sentido, entendemos de que van a haber personas a lo largo de la historia, como en toda la vida, y lo que va a pasar, lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar, van a haber personas que van a creer y personas que no van a creer. La invitación es universal a participar de la familia de Dios. Y cuando hablamos de universal, lo vemos como algo realmente grande, que abarca muchas cosas. Y eso no sé si a vos, pero a mí me hace sentir realmente una pieza o un eslabón importante en el lugar en el que me toca estar. Porque saber de que si bien el llamado es universal, pero hay muchos que a través de los años y de los siglos lo han rechazado, saber de que yo he tenido la posibilidad de poder arrepentirme de mis pecados y creer en Jesucristo para salvación, eso realmente me hace replantearme un montón de cosas, reflexionar y meditar en un montón de cosas. La invitación a formar parte de la familia de Dios es universal, pero hay una condición y es tener fe en Jesús. En segundo lugar, en primer lugar, bueno, ya vimos, si estamos en Cristo, entonces estamos hechos para la familia de Dios. En segundo lugar, como en el colegio, no sé si cuando te hacían presentarte en el colegio te preguntaban, bueno, ¿y tu familia por quién se compone? O en algunas entrevistas de trabajo también te suelen preguntar estas cosas. Te preguntan, ¿por quién está compuesta la familia de Dios? Y bueno, si el Tommy ahora me está diciendo que, wow, qué novedoso esto de ser parte no de una familia de sangre, sino de una familia donde el llamado es universal, pero pocos son los que acatan el llamado, que quiero saber quiénes son los con los que voy a comer, quiero saber con quiénes son los que voy a compartir las obligaciones, quién va a hacer las tareas, quién va a ir a comprar, quién va a cocinar, quién va, como en una familia, todas las personas que hacemos parte de la familia de Dios, tenemos nuestras particularidades, por así decirlo, y por quiénes está compuesta la familia de Dios. Primero y principal, la familia de Dios está compuesta por los que estamos acá sentados y que hemos decidido seguir a Cristo. Y ese hermano que no tiene cara muy amigable, bueno, ese es tu hermano, ese es parte de tu familia. Ya sea que sea un adolescente, que sea un anciano, que peine canas, ese es tu familia. Tu iglesia local es nuestra familia en Dios. Esta iglesia, el que te soportás, el que le aguantás los chistes, al que no le aguantás los chistes, el que de Boca, el que de River, somos todos parte de la familia
de Dios. Y cuando hablamos de familia, como decíamos, tenemos obligaciones, tenemos nuestras tareas, tenemos derechos, obviamente también, por ser parte de la familia. Pero por sobre todas las cosas entendemos que cuando hay una casa en la que hay problemas, por lo general es porque hay algo que está desordenado, es algo que no está yendo de una manera ecuánime, por así decirlo, de una manera equilibrada. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender y volver a repensar lo que el Señor también nos habla acerca de nosotros. Tolerándose unos a otros, ámense unos a otros, tengámonos paciencia unos a otros, ayudémonos, aconsejémonos, animémonos a las buenas obras que antemano fueron hechas y hemos sido predestinados para caminar en ellas. Cuando lo entendemos de esa manera, entonces entendemos de que no es solamente venir y sentarnos un ratito a escuchar a cada uno que esté acá y cantar unas canciones todas las semanas, 4 veces al mes, o de vez en cuando alguna reunión especial, una reunión de fin de año, de comunión, sino que es algo mucho más importante y que yo sé que esto también lo adolece la iglesia. Lo adolece nuestra iglesia, lo adolece la iglesia a nivel provincial, nacional, universal, lo adolece porque cada vez más nos encerramos en nosotros mismos, tenemos menos tiempo para el compartir, tenemos menos tiempo para el morir a mi cansancio y poder ayudar a otro, poder aconsejar a otro, poder acompañar a otro. Y eso es algo que realmente afecta a la iglesia y que debemos ocuparnos en eso. Eso es algo que tiene que llamar nuestra atención y que tiene que ponernos a pensar y a meditarnos y que podamos meditar qué es lo que nosotros estamos haciendo por el que tenemos al lado. De más está decir que, ¿vieron cuando hay una persona que por ahí ha vivido en un edificio o lo que sea? Si hay una persona que está haciendo una renovación en su casa y está con el taladro todo el día y el martillo y está haciendo ruido, es molesto. Nosotros estamos en constante renovación y transformación y muchas veces nos cuesta tolerarnos, muchas veces nos cuesta, no puedo con mis cosas y tengo que venir y ayudar al otro. Pero el Señor nos enseña que es de esa manera que debemos ir equilibrando las cargas, ayudándonos a enderezarnos con mansedumbre, con amor y obviamente entendiendo que somos imperfectos, que tenemos errores, que todas las cosas que nos pasan muchas veces se las achacamos a tantas personas y eso también nos hace que distorsionemos la visión que nosotros tenemos, no solamente de la iglesia, sino del hermano directo que tenemos. Muchas veces en la familia hay distorsiones por ciertas formas de vivir o de pensar o de hacer ciertas cosas en nuestra vida diaria. Y eso por ahí nos complica en la comunicación con el otro, nos complica en la forma en la que yo voy a ayudar al otro o no, si lo voy a tener en cuenta o no lo voy a tener en cuenta, si lo voy a invitar para la fiesta de fin de año o no. Y así, en primer lugar, entendemos de que esta es nuestra familia en Dios. Esta es nuestra familia en Dios. Todos los hombres y las mujeres del pasado, del presente y del futuro que han nacido de nuevo también son nuestra familia en Dios. O sea, ya no salimos de la iglesia local, sino nos cruzamos un hermano que, está bien, capaz que no cree tal cual como yo o no tiene los mismos pensamientos en ciertos puntos, pero si él se ha arrepentido y él ha creído y ha nacido de nuevo verdaderamente, entonces es mi hermano en la fe. Es mi hermano en la fe. Capaz que canta una canción más pentecostal, una canción más tranquilita, le gustan los himnos, no le gustan, pero es mi hermano en la fe. Es mi hermano en la fe. Todos aquellos que hacen la voluntad de Dios son mis hermanos. Marcos 3, 31, 35 cuenta que Jesús estaba con mucha gente, había una multitud sentado con él. Y dice que llega su mamá, María, y sus hermanos. Entonces vienen los discípulos y le dice, Jesús, te busca tu mamá y tus hermanos, están afuera. Y Jesús dice, ¿quién es mi hermano y quién es mi mamá? ¿O quién es mi madre?
ellos son mis hermanos, mirando a los que estaban ahí, ellos son mis hermanos y mi madre. Todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre son mi mamá y son mis hermanos. Entonces, ahí entendemos otra faceta de lo que nos hace parte y una responsabilidad también que tenemos nosotros como parte de esta familia universal de Dios y local, que tenemos como en la familia cosas que hacer, obligaciones, tareas. Obviamente a nosotros por ahí nos pasa cuando estamos en la casa de nuestros padres y nos mandan a atender la cama, nos mandan a hacer las compras, nos mandan a, no sé, vaya a limpiar el patio, vaya a limpiar la casa, limpiar los pisos, el baño. Y uno no, muchas veces es reacio, pero entendemos que si obedecíamos a esas cosas que nos pedían, seguramente después íbamos a tener algún beneficio, seguramente íbamos a tener algún favor, o mi papá y mi mamá iban a estar contentos, el simple hecho eso, de saber de que ellos iban a estar contentos, el simple hecho de saber de que ellos después se iban a sentir orgullosos porque tienen hijos que son obedientes, que no los hacen rabiar. No creo que sea el caso, porque yo creo que en todos casos los hijos hacen rabiar. El mío por ahí me golpea las puertas muy fuerte. El mío me está golpeando las puertas, tira el alimento a los perros, así que, pero bueno, todavía es chiquito. Y acá es donde nosotros entendemos que aquellos que hacen la voluntad de Dios ya nos habla de esto que hablábamos recién, la obediencia. La obediencia es algo que es tan predicado y tan poco practicado en muchos casos. Por todos nosotros, obviamente. Por todos nosotros. Nos decía, Mati arrancaba con un versículo, o lo mencionaba, que lo hemos estado también hablando, amarás al Señor tu Dios como un gran mandamiento, el primer y gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y no podemos pasar un segundo sin que fallemos a ese mandamiento. Somos desobedientes por naturaleza. Desobedientes, vamos en contra y nos gusta ir en contra. Nos gusta ir en contra, pegarnos, una piña, dos piñas, tres piñas, queda la cabeza llena de chichones. Porque nos gusta de esa manera a nosotras las cosas, no nos gusta lo fácil, no nos gusta el favor que viene después de la obediencia, el premio que viene después de la obediencia. La obediencia es algo realmente bueno en el marco de una familia biológica, pero más aún cuando obedecemos para hacer la voluntad de Dios. Segunda de Timoteo 4, del 7 al 9, nos dice Pablo, yo he corrido la buena batalla, he guardado la fe. En ciertas, o en pocas palabras, Pablo está diciendo, he sido obediente, he luchado en contra de todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Por lo demás, me espera recibir esa corona de justicia que está guardada para mí. La obediencia tiene una recompensa. Tiene una recompensa. Entonces, ¿por quién está compuesta la familia de Dios? Por el hermano que tenés sentado al lado, por el hermano que se está congregando ahora o mañana en la mañana o mañana en la tarde en Las Heras, en otra provincia. Pero está compuesta por aquellos que determinantemente han tomado la decisión de obedecer y de hacer la voluntad y de luchar en contra de todo aquello que se levanta en nuestras vidas, llámese pecado, llámese personalidad, temperamento, actitudes, pensamientos. De una manera consciente ha tomado la decisión de ir y hacer la voluntad de Dios. En tercer lugar, pertenecer a la familia de Dios es un privilegio. Y yo creo que con el desarrollo de lo que hemos estado viendo podemos darnos cuenta que es un privilegio, es ser parte de la familia de Dios. Bueno, pero me acaba de hablar de la obediencia, me acaba de hablar de que hay cosas que tengo que hacer y ya cuando me decís lo que tengo que hacer no me gusta. A nadie nos gusta lo que tenemos que nos digan lo que tenemos que hacer. A nadie. Pero miren lo que significa para que podamos, a ver si los convenzo un poco.
Lo que significa o el significado de esta palabra privilegio es que estamos exentos de alguna obligación o que tenemos alguna ventaja exclusiva o especial porque nos los concedió alguien que es superior. Hay personas que, vos decís, en el laburo tienen privilegio, o en la política hay privilegio, o en la vida general hay ciertos privilegios. El hermano mayor por ahí siempre tiene privilegio, o el hermano más chico. El del medio siempre, pobre el del medio. Pero yo como hermano mayor siempre he tenido privilegios, bastantes en mi casa. Y el más chico porque era el consentido y bueno, también tenía privilegios. El del medio, pobrecito, pasaba o ligaba con el de arriba o ligaba con el de abajo. Privilegios pocos. Pero cuando lo vemos de esa manera y entendemos, yo creo que entendemos tal cual el concepto de la palabra privilegio, podemos entender también cómo lo explica la palabra y cuál es el privilegio de ser parte de esta familia, de ser parte de la familia de Dios. Y en Efesios, la misma carta de los Efesios, le voy a leer para que usted pueda darse cuenta en un par de versículos cuáles son los privilegios, porque es un privilegio colmado de privilegios, es un combo con combos. Y dice lo siguiente, Efesios 1, del 3 al 14, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para la adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento del tiempo, es decir, en reunir todas las cosas en Cristo para dárnoslas a nosotros. También de Él hemos obtenido la herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos esperando en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, ya habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Y capaz que dicen ustedes, es muy largo lo que acabas de decir. Yo se los resumo en esto. ¿Cuáles son los privilegios? Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Vamos a decir, ¿qué lugares celestiales? Primero yo estoy acá, salgo y no sé, me embarro los pies porque lo que menos hay es aire. El único aire que conozco es el viento sonda cuando viene. Pero nosotros somos muy terrenales, entonces no entendemos la cuestión de los lugares celestiales. Es que no tiene que ver con una herencia o con una bendición que nosotros podamos comparar con algo de acá, con algo que nosotros podamos conseguir acá, con algo material, con algo que satisfaga una necesidad en el ahora o que supla algo, sino que tiene que ver con aquellas cosas espirituales, con aquellas cosas que tienen que ver con tu corazón y con el mío, que tienen que ver con esa vida eterna que nos está guardada para nosotros en el cielo, tiene que ver con esa herencia que no se corrompe, tiene que ver con esa herencia que no se arruina, que no se marchita, tiene que ver con un reino que no es de este mundo, como dijo el mismo Jesús, tiene que ver con algo que sobrepasa tu entendimiento y el mío, tiene que ver con algo que es sumamente especial. Hemos sido escogidos por Dios. El llamado es universal. Algunos creen y otros no creen. Pero si fuiste hecho para la familia de Dios, entonces ¿por qué has sido escogido por Dios? Decime si eso no te hace sentir especial, te hace sentir privilegiado, si eso no te hace sentir en un lugar realmente importante.
Nos adoptó por amor y para su gloria. Nosotros éramos huérfanos. El único hijo fidedigno de Dios es Jesús. Y por Jesús nosotros hemos sido adoptados por su amor. Ni siquiera merecíamos ser sus hijos. Nos impartió su gracia de una manera gratuita. ¿Cómo? Miremos la cruz. Nos impartió su gracia gratuitamente. Perdonó nuestros pecados, cubriéndonos con su santidad y su pureza. Nos reveló lo profundo de su corazón, somos herederos de su reino. Y hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y es la garantía que nosotros tenemos de que Él nos ha amado, nos ama y nos amará. Amén. Muy bien. Pertenecer a la familia de Dios es un privilegio, colmados de privilegio. En primer lugar decíamos, si estoy en Cristo, estoy hecho para la familia de Dios. En segundo lugar, ¿quiénes son los que pertenecen a esta familia? Mis hermanos de la iglesia, aquellos que han creído en Cristo y se han arrepentido. Y en tercer lugar decíamos, esto es realmente un privilegio. Efesios 2:11, y esto es para que recordemos lo que decíamos al principio. Vos y yo no estábamos en la misma condición que estamos hoy. Hoy estamos en una condición de privilegio, pero miren lo que dice Efesios 2:11. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes eran llamados de la incircuncisión, a causa de aquellos que se llamaban de la circuncisión. Se lo explico. En aquel tiempo, los judíos en ciertas cosas se creían algo mayor que cualquier otra persona que no fuera judía. Estaban los judíos por un lado y los no judíos por el otro. Los judíos y los gentiles. Y los judíos muchas veces a los cristianos del primer tiempo, por así decirlo, le hacían bullying. O como cualquier persona que es extranjera en algún lugar o que es un extraño en cualquier lugar que no es su lugar de origen, que no está su familia, que no tiene sus cosas, sufre ese desarraigo, sufre esas cosas. Y aparte de eso, por ahí tenía las personas que realmente te hacían pasar un mal momento. Te despreciaban, no te miraban, te escupían y si te podían insultar, te insultaban. Aparte de lo mal que vos ya te sentías, porque no tenías a tu familia cerca, no tenías a tu... ¿sí? Es como si nosotros nos decidimos irnos, como muchas personas deciden por ahí, y lo primero que adoleces es que, extraño a la familia, extraño el amor de la casa, los amigos, el afecto. Y aparte de eso, si sufrís esa discriminación que ellos hacían en su momento, así se encontrábamos y nos encontrábamos nosotros. Miren lo que dice más abajo. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía, extraños a los pactos de las promesas. Nosotros no teníamos ninguna forma de alcanzar ese perdón del que se nos hablaba, esa redención, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Amén. Así que ya no somos extraños ni extranjeros, sino que somos conciudadanos con los santos. Conciudadanos con los santos y somos de la familia de Dios. Amén. Como les decía al principio, la familia de Dios somos nosotros y debemos ocuparnos y preocuparnos por esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer o qué puedo dejar de hacer para poder cumplir con esto que nos hablaba la palabra en este día? ¿Qué puedo hacer para que mi hermano que yo tengo al lado realmente se sienta como un familiar? ¿Cómo podemos hacer para que nos sentamos nosotros en familia? ¿Qué puedo dejar de hacer para entender de que este Padre que tenemos en común nos pide también que podamos morir a nuestros anhelos, morir a nuestras preocupaciones y hacer algo por el otro como una familia realmente?
se maneja. ¿Ven? Gracias por escuchar el podcast de nuestra iglesia Unidos en su Nombre. Nos veremos el próximo episodio. Hasta pronto.